Benditos sean los pies de los que anuncian la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Bendigan pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Bendigan pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Al Señor, nuestro Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendita sea la roca de la salvación. Benditos sean los pies de los que anuncian la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Bendiga pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Bendiga pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Al Señor, nuestro Dios. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en una serie, El Espíritu Santo. Hoy veremos la parte quinta, el Espíritu Santo y su ministerio actual con los creyentes, la era de la Iglesia. Leamos la palabra pertinente de las Escrituras y oremos. Pues, dice la Escritura, nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor. Primera de Tesalonicenses 1:5. Oremos. Dios, permítanos en este momento abordar nuevamente su palabra y en ella encontrar esa direccionalidad que necesita nuestra vida como creyentes para ser victoriosos. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Hemos dicho que antes de la venida de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo cumplía su ministerio tomando algunas personas para el cumplimiento de una tarea especial, pero lo hacía de una manera esporádica. No podía habitar en el ser humano por cuanto no había sido regenerado. Por eso David, cuando pecó, dijo: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Dijimos entonces que existe una diferencia bien marcada entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y actuaba de una manera sobrenatural en la vida de los que creían en Dios y luego se retiraba. Con la venida de Jesucristo, el ministerio del Espíritu Santo se vuelca hacia la humanidad. En la vida de los incrédulos, para convencerlos, redarguirles y llevarlos a reconocer que son pecadores, merecedores de juicio, y por tanto que deben proceder al arrepentimiento y a la conversión hacia Jesucristo. Está en Juan el capítulo 16, los versos del 7 al 10. Así es que hoy veremos el ministerio del Espíritu Santo en la era de la Iglesia.
El Espíritu Santo da inicio a la era de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo conocemos, nos muestra el acontecimiento más grande de la era de la Iglesia mediante el ministerio del Espíritu Santo de una manera inconfundible. Muchos opinan que debió el libro llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. En el inicio de la Iglesia primitiva, es el Espíritu Santo quien se convierte en el motor que impulsa la era de la Iglesia cristiana. Es quien, de una forma clara y eficaz, muestra que el origen y existencia de la Iglesia se debe a la victoria de Jesucristo sobre la muerte, la derrota de Satanás con su poder de sometimiento al pecado. Y por eso dijo Jesús: de cierto os digo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 34, 36. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y Pablo dirá: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Jesús les había dicho a sus apóstoles y discípulos que esperaran el día en que recibirían poder del Espíritu Santo para ser testigos en todo el mundo. Lucas lo expone así: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió: a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos obedecieron y esperaron ese día, unánimes en oración. Dice el autor de Hechos, el apóstol Lucas, el doctor Lucas: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 4. Desde ese momento, es evidente que la iglesia primitiva se entregó a predicar la verdad del Evangelio con el poder y la guía del Espíritu Santo. Debemos entender claramente que luego de la muerte de Jesús y su resurrección, el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, es decir, hace residencia habitual en su vida para confirmar al menos la siguiente obra. Ahora sí, ponga atención, este es su ministerio con los creyentes. Primero, en los creyentes, el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Así es que en primer lugar debemos entender claramente que en los creyentes el Espíritu Santo viene a morar en ellos, hace residencia habitual en la vida. De esta manera se da una diferencia bien marcada entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Jesús manifestó categóricamente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 15, verso 16. Y Pablo dirá a los creyentes: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19. Y les aconsejará: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. En segundo lugar,
El Espíritu Santo comunica la naturaleza de Dios a cada creyente. Al creer por la fe y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, Dios engendra en nosotros su naturaleza por medio del Espíritu Santo y nos hace sus hijos, sus hijas, por medio de un nuevo nacimiento. Pedro lo expone así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, escuche, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 3 y 4. Por eso Juan dice: pero a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, los versos 12 y 13. Por ende, ser nuevas criaturas y templos de su gloria. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y también el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15. Jesús le explicó este nuevo nacimiento a uno de los sacerdotes judíos, a Nicodemo, para indicarle que si quería entrar en el cielo, porque eso es lo que él preguntaba, no le bastaba ser religioso, debía nacer de nuevo, del Espíritu. Usted lo puede leer en Juan, el capítulo 3, los versos del 1 al 12. Ese nuevo nacimiento es vital en los creyentes. En tercer lugar, el Espíritu Santo es el sello del creyente, la garantía de la salvación adquirida en Cristo. Dios en su amor nos ofrece el Espíritu Santo como sello de garantía de nuestra salvación y, por supuesto, el lugar adquirido en el cielo. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14. Y en Romanos continúa diciendo: pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. Note que, en este sentido, el Espíritu Santo se hace parte activa de cada hijo e hija de Dios y permanece en su vida. No se aleja ni nos deja a pesar de las circunstancias que tenga que pasarnos o hagamos, porque hemos sido adquiridos con la muerte de Jesucristo a gran precio. Jesús lo dijo así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conocen. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. En cuarto lugar, el Espíritu Santo transmite el carácter de Cristo a nuestra vida por medio de la palabra escrita y la comunicación de su conocimiento. El Espíritu Santo nos une a Cristo, de tal forma que su poder, sabiduría, mente y gloria está a nuestro alcance. Jesús dijo: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13, 14. Y Pablo nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 16.
Esto de tener la mente de Cristo nos lleva a que debemos obedecer lo que su palabra nos muestra y el Espíritu Santo nos guía. Si no obedecemos, no estamos permitiendo al Espíritu Santo formar el carácter de Cristo. Por ello, Pablo escribiendo a los Gálatas manifiesta estar sufriendo hasta que Cristo sea formado en ellos, es decir, forme su carácter. Les dicen, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, el verso 19. Es importante notar que el creyente cada vez se asemeja más a Cristo, pero no por imitación, como lo haría cualquier religioso, sino por comunicación de su carácter a través del Espíritu Santo y la obediencia. Por eso debemos estar unidos a Jesús, como las ramas a la planta de la vid. Jesús expuso esta relación en Juan el capítulo 15, los versos del 5 al 7, y dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15, 4. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras, la Biblia. Recuerde que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso Pedro dice, hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Y Pablo le dirá lo mismo a Timoteo de las Escrituras. Entonces, ¿quién podrá hacernos entender y ver lo que es correcto para obedecer? Pues el Espíritu Santo. También Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan capítulo 15, verso 26. Así que, el Espíritu Santo es quien nos muestra claramente lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo, su plan salvífico, su comisión, su poder, etc. También es el Espíritu Santo quien nos lleva a discernir espiritualmente su palabra. Por eso las Escrituras dicen, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Por tanto, ¿quién más fidedigno para hacernos entender su palabra sino el Espíritu Santo? Por eso, al leer y estudiar la palabra, debemos depender de la sabiduría y guía del Espíritu Santo. En sexto lugar, el Espíritu Santo es nuestro intercesor en la oración ante Dios. Muchas veces movidos por nuestros intereses o por nuestras amarguras, pedimos lo que no conviene. Entonces, es el Espíritu Santo quien eleva nuestra petición correctamente al Padre, en lo que nos conviene, de acuerdo a su palabra. Por eso las Escrituras dicen, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros placeres. Santiago 4:3. También dice, pero que el Espíritu intercede por nosotros. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, versos 26 y 27. En séptimo lugar, el Espíritu Santo es el que hace producir en el creyente fruto digno de Dios y de la sociedad. Nuestra vida, como creyentes, debe producir acciones conforme al plan de Dios. Ese es el fruto de vida que produce el Espíritu Santo. En Gálatas, Pablo dirá, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, los versos del 22 al 25. ¿Cómo lo hace? Formando nuestro carácter a la manera de Jesucristo. Por ello nosotros debemos estar unidos con Cristo, como las ramas a la planta. Jesús explicó claramente este concepto en Juan 15 del 1 al 8, con la parábola de la vid y los pámpanos. Unidos a Cristo podemos llevar mucho fruto, porque su savia de poder fluirá en nosotros, así como lo hace la vida, las ramas, para que produzca. En octavo lugar, el Espíritu Santo da a cada creyente al menos un don. Los dones espirituales los da Dios por medio del Espíritu Santo. Un don es una habilidad, poder sobrenatural que Dios brinda a cada creyente para desarrollarse y servir en la iglesia y a la sociedad. Las Escrituras al respecto dicen: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. He leído Efesios capítulo 4, el verso 4 y los versos 7 y 8. Y continúa: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 4 y luego los versos del 7 al 9. Estos dones, habilidades, poderes sobrenaturales los provee el Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio y la edificación de la iglesia. Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, escucha, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Efesios capítulo 4, los versos 11 y 12. En noveno lugar, también nos une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios mira a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y a través de ella lleva adelante su plan de formación, preparación y salvación. Por eso Pablo dijo: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Porque Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:23. También es a la iglesia que se le provee del ministerio de predicar el Evangelio, con el cual, al creer en Jesucristo, se vence al Hades, o sea, a la muerte. Jesús, en una ocasión, pregunta a sus apóstoles: ¿quién creen que es Él? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Pedro, por revelación de Dios, confesó que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde respecto a su confesión: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Mateo 16, el verso 16 y 18. Es decir, la iglesia es formada sobre Jesucristo, o como diría el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, el verso 12 en su primera parte. De tal forma que unidos en estrecha comunión con Cristo y entre creyentes, y capacitados para ejercer ministerios con autoridad por medio del Espíritu Santo, levantemos una nación santa, la iglesia. Pedro dice: pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Concluyamos. Es el Espíritu Santo el que está llevando el ministerio de salvación adquirido por Jesucristo. Lo hace por medio de la proclamación del Evangelio a través de su iglesia, la cual es provista de poder, guía y sabiduría por medio del Espíritu Santo. Ahora que sabemos que es el Espíritu Santo quien nos ha sido dado para cumplir la gran comisión y hacerlo con poder, preguntémonos, ¿por qué como creyentes muchas veces estamos viviendo como derrotados? ¿Por qué no nos atrevemos a llevar el Evangelio con el poder de lo alto y salvamos almas? ¿Acaso como creyentes no tenemos todo el poder y la naturaleza de Dios morando en nuestra vida por el Espíritu Santo? Y si todo esto es verdad y está al alcance de cada creyente, ¿qué está pasando en el mundo cristiano? Que se está hundiendo en marañas de doctrinas y supuestos descubrimientos de creencias. La verdad es que muy poco estamos dando de nuestra voluntad para que el Espíritu Santo tome control y haga realidad todas estas maravillas en nuestras vidas con el propósito de salvar vidas. Cada vez que nuestra vida en Cristo carece del sentido en el propósito eterno de Dios, el Espíritu Santo es entristecido y no puede actuar. Por eso Pablo dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Cuando el Espíritu Santo es entristecido, los creyentes sentimos un dolor interior y una pesadez espiritual que no nos permite ser gozosos ni victoriosos. Recuerden, la vida de victoria y gozo se la obtiene con la plenitud y llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que además es un mandato, como ya lo veremos pronto. En cambio, Satanás quiere que nosotros nos paralicemos y que no cumplamos la gran comisión de salvar almas mediante el meternos en una maraña de cosas y de ideas y de doctrinas en vez de cumplir el propósito eterno de Dios por el cual vino Jesucristo y entregó su vida. Pronto abordaremos este tema. Hasta entonces, oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Qué bueno y maravilloso es saber que usted a través del Espíritu Santo está en cada creyente dando poder, sabiduría, gracia, haciéndonos entender su palabra y llevándonos adelante para con denuedo hablar de ella. Gracias, Padre. Permítanos cumplir esa gran comisión y prepararnos para eso, para cumplir esa gran comisión con el poder y su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Pronto nos veremos.